Muy buenos días, mi nombre es Daniel Cardoso Villaló. Estoy aquí realizando este video educativo en representación del Grupo 2 del área de legislación laboral de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El Grupo 2 se encuentra conformado por Leonela Pérez Pérez, Angelicet Calderón, David Sanabria y quien les habla, Daniel Cardoso. El día de hoy les voy a hablar sobre contratos laborales. Esto nos va a servir mucho porque la mayoría de las personas que encuestamos varios empleados para saber el conocimiento que tienen sobre contratos laborales, sobre las responsabilidades que debe tener un empleado y igualmente las responsabilidades que debe tener el empleador. Bueno, como pregunta inicial que le hicimos a nuestros encuestados fue: ¿qué es un contrato laboral? La mayoría de personas a las cuales le realizamos la encuesta mediante llamadas, porque por temas de salud no es posible encuestar a varias personas. Bueno, la primera pregunta fue: ¿qué es un contrato laboral? Por medio de esta pregunta descubrimos inicialmente que la mayoría de empleados no conocen en realidad qué es un contrato laboral. La respuesta que más dieron fue que es un documento que se firma cuando se va a trabajar. Pues en realidad tienen razón, pero no conocen en sí el significado de un contrato laboral. El Código Sustantivo del Trabajo nos dice que un contrato laboral es aquel por el cual una persona se obliga a prestar un servicio a otra, bajo la contingencia, dependencia, subordinación de la segunda y mediante remuneración. ¿Qué significa esto? Que un contrato laboral es cuando yo me comprometo a trabajar para otra persona. Pero no es únicamente eso, la otra persona también se compromete a ser mi jefe, a decirme o darme órdenes para que yo cumpla la labor. Y debe haber un salario, el trabajo debe ser remunerado. O sea, el contrato laboral en sí tiene tres partes. Una es un servicio que presta el empleado. Dos es que debe haber un jefe, debe haber una persona encargada de darle órdenes al empleado. Y tres, un salario, una remuneración. Son las tres partes más importantes del contrato. Si faltase una de estas partes, no hubiera contrato laboral. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que realizamos a los encuestados. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? La mayoría de personas dijeron que la hoja de vida. Esa fue una respuesta de las que más dieron. La hoja de vida, otras personas respondieron que los elementos esenciales del contrato era lo que se iba a realizar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque muchas personas, cuando vamos a recibir un contrato laboral, simplemente firmamos el contrato y ya, no leemos y solo escuchamos lo que nos dice nuestro jefe o el encargado de contratarnos y no sabemos exactamente lo que firmamos. ¿Qué sucede ahí? Que más adelante pueden venir problemas, porque si al empleador no le gusta su trabajo o lo quiere cambiar y usted piensa o ha entendido mal lo que iba a pasar, lo que iba a realizar, entonces vienen los inconvenientes. Por eso es tan importante saber cuáles son los elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato pues ya los acabé de nombrar hace un momento, pero pues la mayoría de personas que encuestamos desconocían este tema. Bueno, como tercera pregunta tenemos: ¿quién puede contratar o ser contratado? Es otra pregunta que realizamos, donde la mayoría de personas que encuestamos se encontraba perdida, o sea, no sabía qué responder, no sabía exactamente con claridad quién puede contratar o ser contratado. La mayoría dijeron que las empresas podían contratar.
Bueno, en realidad pues sí tienen un poquito de razón, pero las personas que pueden contratar es toda persona natural o jurídica mayor de 18 años. ¿Qué significa eso? Que sea colombiano o extranjero, que sea mayor de 18 años, puede contratar a otro. No necesita ser empresa, no necesita ser corporación, no. Únicamente necesita ser persona natural o jurídica mayor de 18 años. ¿Quién no puede contratar? Quien sea menor de 18 años. Bueno, ¿quién no puede ser contratado? O sea, ¿a qué personal usted no puede contratar? En Colombia, los únicos que no pueden ser contratados son los menores de 18 años. El resto de personas, todos pueden ser contratados. Los menores de 18 años pueden ser contratados bajo bajo el permiso de la alcaldía o del coordinador de bienestar familiar o del inspector de policía del municipio donde se encuentre. Estos permisos los pueden autorizar solamente si no va a afectar la integridad moral o física del niño que va a trabajar y si él puede cumplir con esa labor. De otra manera, no es posible contratar un menor de edad. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Puede un empleador tener representantes? Si puede un empleador tener representantes. Bueno, la mayoría respondieron que sí. Pero en realidad no saben qué es un representante. Un representante de un empleador es aquel que se encarga de cumplir las funciones del empleador. El representante del empleador está obligado a cumplir con la responsabilidad del empleador. Por ejemplo, yo tengo varias fincas, digámoslo así. Yo tengo varias fincas y en cada finca dejo un representante. En cada finca dejo un representante. Ese representante está en la obligación de responderle a los empleados como si fuera el empleador. También existe el representante simple. El representante simple únicamente se encarga de organizar las personas, pero en el contrato laboral que él tenga como representante simple debe especificarse el nombre del empleador. Bueno, ¿qué hace una empresa que tiene varias sucursales? ¿Qué hace una empresa que tiene varias sucursales? Una empresa que tiene varias sucursales debe tener un representante legal para cada municipio o para cada sucursal. Dentro del municipio, dentro de cada municipio, en la sucursal debe haber una persona que representa a la empresa o a la persona natural o jurídica que está contratando. Esa persona se encarga de responder a los empleados por todo lo que tengan que realizar, por todo lo que se tenga que ejecutar dentro de la sucursal. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es un contratista independiente? La mayoría de personas no saben exactamente qué es un contratista independiente. Un contratista independiente es aquel que recibe un contrato de realizar cierta cantidad de trabajo y puede contratar a más personal para que lo realice. Por ejemplo, hay una empresa realizando la construcción de una vía. Entonces, la empresa tiene sus empleados, pero también quiere contratar un contratista independiente. Entonces, como es la construcción de una vía en general, al contratista independiente se le da el contrato de la realización de una alcantarilla o de un puente. Este contratista independiente con sus empleados, él ya contrata normal, como si fuera la empresa. Contrata a sus empleados y realiza esa obra. Entonces, es un contratista dentro de un contrato general. Eso es un contratista independiente. Bueno, ¿de qué forma se benefician las partes al obtener un contrato?
las partes, o sea, el empleador como el empleado, al obtener un contrato, se benefician. Bueno, empecemos con el empleador. El empleador se beneficia porque cuenta con el respaldo de ese empleado. Ese empleado debe cumplir con sus obligaciones, como por ejemplo un horario de trabajo, debe trabajar las 8 horas que manda la ley, debe no faltar a su empleo y debe cumplir con las responsabilidades que se le asignan dentro del contrato laboral. Esa es pues como la garantía que tiene el empleador, que cuenta con el servicio de su empleado. Ahora, ¿de qué manera se beneficia el empleado con un contrato laboral? Pues, por decirlo así, un contrato laboral es prácticamente obligatorio para una empresa o para una persona natural o jurídica que vaya a contratar un empleado. Es obligatorio tener un contrato laboral. Muchas personas trabajan de forma informal, pero esto no es aconsejable. ¿Por qué? Porque si la persona que ha trabajado o si el empleado de pronto se disgusta o está inconforme con su salario o algo y quiere demandar, está en todo su derecho porque está prestando un servicio, tiene un jefe y está recibiendo un salario, significa que debería haber un contrato laboral. Bueno, el empleado se beneficia del contrato laboral porque al tener un contrato laboral, ese contrato laboral debe contar con las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales no son negociables, no son transferibles, nada. Las prestaciones sociales las debe recibir el empleado. Las debe recibir por parte del empleador o como acuerden. Bueno, el empleado también se beneficia al tener un contrato laboral porque cuenta con unas vacaciones y porque sabe que tiene un trabajo estable. Si firma un contrato laboral a 6 meses, ese contrato laboral le debe durar los 6 meses. Entonces, estas son las ventajas de tener un contrato laboral. Y la normatividad en Colombia es buena referente al tema. Simplemente que muchas personas la desconocemos, muchos no sabemos qué es el Código Sustantivo del Trabajo, esto prácticamente lo conocen únicamente los abogados. Entonces por eso hay muchos empleadores aquí en Colombia que son usureros con los empleados y hay muchos empleados que son explotados laboralmente porque desconocen las normas laborales. A continuación, mi compañero David Sanabria les explicará un poquito más sobre el tema y traerá una pequeña muestra de la encuesta que se realizó por parte de nuestro grupo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Sanabria Martínez, curso tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios. Me encuentro con el señor Reinel Sáez Díaz. Bienvenido, Reinel. David. En el momento vamos a hacerle una pequeña encuesta acerca de contrato laboral y los tipos de contrato que tenemos en el país. Reinel, ¿qué modalidades de contrato usted conoce que hay en el país en este momento? Bueno, yo conozco hora labor, prestación de servicios y contrato indefinido, David. Ok, ¿en su empresa los capacita frente a las funciones a desempeñar en el cargo? Digamos que sí nos capacitan y la capacitación es continua. Considero que también a medida que se van desarrollando las actividades se van desarrollando capacitaciones. Ya. ¿Su empleador genera mecanismos que motiven laboralmente a sus empleados? Digamos que yo creo que es muy deficiente en ese tema porque digamos que los hay, pero los hay muy mínimos. En su modalidad de contrato, ¿sí cumple los beneficios de prestaciones sociales, tales como vacaciones y cesantías? Sí, David, como yo le decía, pues están los 3 tipos de contratos que anteriormente mencioné, pero como está también, yo soy de planta porque concursé